Yo te voy a pedir que abras tu corazón y abras tu mente a lo que Dios te va a hablar en esta hora. Seguramente será de gran bendición para tu vida. No tengo la menor duda de ello. Así es de que vamos a ir a la palabra de Dios en Ruth. El libro de Ruth, un poco desconocido quizás por el mundo cristiano, pero es un libro muy interesante que habla de la redención. En el caso de Ruth, como un prototipo, lo que hizo Obed-Booz como un prototipo de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para todo el mundo. Ruth capítulo 4. Vamos a ponernos en pie para poder darle lectura a la historia de la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Ruth capítulo 4, del versículo 1 al versículo número 6. Y mantén tu libro abierto, tu tableta, tu teléfono abierto, porque vamos a leer todo el capítulo, que son 22 versículos. Y solamente tiene 4 capítulos este libro, y en su totalidad tiene 85 versículos, ¿verdad? Llenos de drama, llenos de hechos nostálgicos, llenos de situaciones dolorosas, pero también lleno de muy significativo mensaje espiritual para nosotros que somos la iglesia de los últimos días. Ruth capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. ¿Lo tenemos todos? Vamos entonces a darle lectura a esta historia bíblica. Dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, tenía un nombre desconocido, ven acá y siéntate. Y aquel fulano, aquel pariente, vino y se sentó con Booz. El versículo número 2 dice: entonces Booz tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y les dijo: sentaos aquí. Y ellos también se sentaron con Booz. ¿Y con quién? Con el fulano también, con el pariente que Booz tenía. El versículo 3. Luego dijo al pariente, 2 puntos: Noemí, que ha vuelto de los campos de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, o sea, el esposo de Noemí. Versículo 4. Y yo decidí hacértelo saber a ti y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados, de los que estamos aquí sentados, y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo voy a redimir. Yo voy a redimir. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y el 6 dice: y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Mejor redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Aleluya. Señor, muchas gracias por esta historia, que los 6 primeros versos de este capítulo nos hablan y desde ya nos dejan un mensaje hermoso. Padre, muchas gracias por la lectura de cada uno de mis hermanos. Estos pasajes, estos versículos bíblicos, vas a usarlos para hacer de bendición a cada uno de ellos. Quizás vienen con situaciones difíciles, quizás están pasando momentos angustiantes, quizás vienen atravesando momentos difíciles a nivel familiar, económico,
laboral, espiritual, de cualquier índole que sea, Señor. Pero aquí está tu palabra, Dios mío, que nos va a hablar y nos va a edificar y nos va a bendecir. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, amado Espíritu Santo. Y toda la iglesia también dice amén. Pueden tomar sus asientos. Han sido ustedes muy amables en participar de la lectura de la palabra. Giseli, Dios te bendiga grandemente. Nos alegra mucho poder verte con nosotros en este hermoso día. Y a tus padres también. El domingo anterior hablamos en el capítulo 1 de este mismo libro. Y el tema de aquel mensaje de bosquejo del domingo pasado fue de la tragedia a la esperanza. Porque como sabemos, el desarrollo del capítulo 1 es un capítulo que se desarrolla en un ambiente de hambre en la tierra de Judá, en Belén de Judá. Eso hace que Elimelech, Noemí y sus dos hijos se marchasen a buscar nuevas esperanzas a la tierra de Moab. Estando en Moab, primero muere Elimelech, el esposo de Noemí. Después de que el padre muere, los hijos se casan con mujeres moabitas, mujeres extranjeras, mujeres precisamente originarias de una nación enemiga de Dios, de Israel. Al cabo de esos matrimonios mueren también los hijos, quedando viuda Noemí, quedando viuda Ruth y también Orfa. Cuando están desarrollándose esa historia rápidamente, quiero hacer una reseña rápida. Noemí escucha que en la tierra de Belén Dios la había visitado y que había dado pan en abundancia a aquella área donde había habido hambre. Noemí con sus nueras decide mudarse a la tierra de Belén de Judá, y en el camino Orfa decide no seguir a su ex suegra, sino más bien quedarse en las tierras de Moab. En cambio, Ruth le hace una declaración muy significativa en el lenguaje espiritual que nosotros dominamos. De esa manera, Ruth y Noemí regresan a la tierra, a la casa de pan, porque Belén de Judá, en hebreo, del hebreo Betlehem, significa casa de pan. Aunque haya habido hambre en alguna ocasión, regresó el pan a la casa de pan, a Belén de Judá. Regresan a Belén. Y en los últimos versos del capítulo 1 vemos de qué manera los habitantes de Belén, que habían conocido a Noemí, que se habían mudado a otra tierra a causa del hambre, que ya no había hambre en ese momento, pero que regresaron. La gente quedó completamente sorprendida de ver el semblante de Noemí, y muchos de ellos dijeron: ¿no es esa Noemí? Sorprendidos porque Noemí había sido golpeada por la vida, porque Noemí estaba en medio de un proceso difícil de perder a su esposo, de perder a sus dos hijos y estar completamente desamparada. De ahí sale el tema de la tragedia a la esperanza. Y es que tenemos un Dios que se especializa en trasladar a la gente de las tragedias de la vida a una nueva esperanza de vida. Ese mismo Dios que tenía Noemí es el Dios que nosotros tenemos. Noemí llega a aquella tierra y sus vecinos, sus viejos conocidos, sorprendidos de cómo estaba Noemí, el semblante, los golpes de la vida la habían completamente quizás cambiado su rostro, su mirada, su actitud, a causa de los procesos que vivió. Y viene Noemí y dice: no me llamen más Noemí, que significa amiga, que significa placentera, que significa dulce. Ya no me llamen dulce, ya no me llamen placentera, dice Noemí, llámenme Mara, que significa amargura, que significa amargo. Los golpes de la vida la hicieron que ella misma se autonombrara Mara. Con todo y ese asunto,
llegaron a la tierra de Pan, a la tierra de Belén. Y el capítulo 2 rápidamente nombra la historia de que Noemí le dice a Ruth: ok, estamos aquí, hay pan en abundancia, pero hay que ir a buscar ese pan. Hay que ir a espigar a los campos donde hay cosecha, porque habían llegado precisamente justo en el tiempo de la cosecha de la cebada. Se va Ruth, una extranjera completamente desconocida en aquella tierra, se va a espigar y espiga casi todo el día, y ahí es donde ella conoce a Boaz, que era el dueño de aquel campo. Acuérdense que una de las características de Boaz es que era un hombre rico y muy conocido en aquella tierra. Y aunque había habido hambre, pero Boaz se mantenía con abundancia, porque Dios es un Dios de abundancia. Dios siempre le va a suplir a sus hijos que se mantengan fieles, aún en medio de la tristeza, aún en medio de la hambre, aún en medio de la penuria. Nuestro Dios siempre tendrá pan para sus hijos. Conoció a Boaz. Y el capítulo 3 narra la historia, más bien la estrategia de Noemí, para que Ruth hable y conozca más de cerca a Boaz. Llegaron, se conocieron, hablaron, y lo que Ruth quería precisamente era que la redimiera un familiar de su esposo, como estaba establecido en la ley. Entonces dice Boaz: mira, Ruth, tenemos una situación. Hay otro pariente que es más cerca de tu esposo que yo, y por ley le corresponde a él redimirte. Así es de que mira, vamos a hacer algo. Si él te redime, gloria a Dios. Pero si él no te redime, entonces Ruth, yo te voy a redimir, no te preocupes. En medio de ese contexto, en medio de esa situación, cuando tú ves el último versículo del capítulo 3, que es el versículo 18, Noemí conocía muy bien a Boaz. En medio de esa incertidumbre para Ruth, que quién la va a redimir, que quién será el hombre que la va a redimir, si el primo más cercano de su esposo o Boaz, Noemí le dice a Ruth en el versículo 3, 18: espérate, hija mía, le dice Noemí, porque ya conoce quién es Boaz, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. En pocas palabras, Noemí sabía que Boaz era un hombre íntegro, que Boaz era un hombre de Dios, y que Boaz no iba a hacer nada fuera de lo establecido por los mandamientos de Dios, y que Boaz también iba a hacer algo para poder redimirlas en cualquiera de los asuntos. El tema de esta tarde, de esta mañana, es: tu origen no define tu destino. Tu origen no puede definir tu destino, ni tu situación actual tampoco puede determinar tu destino o tu futuro. Mira, Dios es especialista en cambiar destino. Dios es especialista de interceptar las situaciones del ser humano para darles un destino y un futuro mejor. Ruth la Moabita es un ejemplo de eso. Tu origen no puede definir tu destino. Aquí llegamos al final del libro de Ruth. Quizás este análisis sea el más importante de todo nuestro recorrido por este hermoso libro. He mencionado que a lo largo del libro se compara a Boaz con Jesucristo como redentor, lo cual lo hemos destacado especialmente en este capítulo número 4, cuando Boaz entonces redime a Ruth. Esta historia es muy realista. ¿Por qué? Yo les dije el domingo anterior que no es una historia aislada de nuestra vida cotidiana. Es una historia muy cotidiana. Es una historia que nos compete a nosotros, que lo vivimos nosotros a diario, que es parte de nuestro diario vivir. Las tragedias, las situaciones difíciles que nos pasan, que nos suceden, nos identificamos con esta historia. Josué, si me ayudas por favor con el monitor. Esta historia es muy realista porque muestra a Dios obrando detrás de la escena en la vida de gente común. Eso es, gente común.
no son reyes, no son famosos, no son, es más, y Ruth es una persona completamente extranjera, completamente extraña a los pactos de Dios. Sin embargo, Dios está obrando detrás de la escena en la vida de gente común, cambiando la tragedia en verdadera esperanza. La participación de Ruth la moabita en el cumplimiento de las promesas de Dios indica que la salvación divina está al alcance de todas las naciones del mundo. Para Dios no hay excepción de moabita, de cananea. Dios quiere salvar a todo el mundo, y esto nos lo enseña este libro. La historia de Ruth, escrita en los tiempos de los jueces, fue como una bella flor en un terreno lleno de malezas. Esa flor que venía de Moab. La fragancia de esta historia ha sido llevada por el aire a los rincones más remotos de la tierra, y nos revela el hecho de que la redención es una historia de amor escrita y protagonizada por el mismo Señor Jesucristo. La redención es una historia de amor que el Señor escribió y la protagonizó en la cruz del Calvario. Aleluya. Fue el amor de nuestro pariente redentor Jesucristo, al vernos sumergidos en la esclavitud y en la tragedia del pecado, que lo impulsó a pagar el precio de su sangre para redimirnos y salvarnos. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? A nuestro pariente redentor, el Señor Jesucristo, que no importó cuánta maldad teníamos nosotros, decidió pagar un precio en la cruz del Calvario y darnos vida y vida eterna. Aleluya. Si yo fuera usted, diera un aplauso más fuerte, porque no hay un hecho más grande en la historia de la humanidad que el precio que pagó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él nos redimió, y esta historia nos lo recuerda muchísimos años antes de que Él naciera. Vamos a desglosar, ¿qué le parece el capítulo 4? Primeramente vamos a separarlo. Y vamos a hablar de tres divisiones principales que encontramos. Quizás hay más, pero vamos a ajustarnos a tres divisiones principales que encontramos en este capítulo número 4. El primero, tenemos ahí, del versículo 1 al versículo 10, el acuerdo redentor. Diga conmigo, el acuerdo redentor. No escucho. El acuerdo redentor. Ahí va. 1, 2 y 3. Hoy sí usted desayunó con pupusas. Se nota bien. La primera división, con el primer punto, el acuerdo redentor. Ahí tenemos, del versículo 1 al versículo 10. Usted leyó el versículo 1. Inmediatamente de que Noemí le dijo a Ruth: mira, quédate tranquila, algo va a suceder contigo, no te preocupes, este hombre va a resolverlo dentro de poco. Inmediatamente el versículo 1 del capítulo 4 dice que Boaz entró en escena. Y esto nota el amor de un hombre hacia una mujer. Cuando el hombre quiere conquistar a la mujer, se lanza. Nadie dice amén, bendito Dios. Pensé que usted iba a decir amén, pastor. Me acuerdo cuando mi novia en aquellos tiempos me rechazaba, pero yo insistía. Diga, bendito Dios, amén. Quizás a ustedes no los rechazaron, a mí sí, pero insistí, y el resto es historia. Vamos a la Biblia mejor. Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Tenía que resolver esa situación. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado con Ruth, porque por ley le tenía que darle el derecho a ese pariente más cercano. Y le dijo: hey fulano, así como dicen en mi pueblo, hey fulano, ven acá, siéntate conmigo. Yo necesito hablar algo serio contigo hoy, aquí en esta puerta, en esta ciudad.
Y no solamente a él, sino que llamó también a 10 testigos y a los ancianos del pueblo. Vengan aquí. Hoy tenemos que resolver algo. Hoy tenemos que llegar a un acuerdo de redención aquí en esta reunión que vamos a tener. Y esa reunión pareciera que parece como cuando vas a pedir la mano y el cuerpo y todo de tu novia, ¿verdad? Delante de tus suegros ahí. Y empieza el novio o la novia o viceversa. Empieza el novio como a entrar en nervio, ¿verdad? Algo así, veo una escena yo así. Vos subió a la puerta de la ciudad para resolver el asunto de la redención de Ruth. Para esto habla con el pariente más cercano, porque este tenía la prioridad y lleva 10 varones ancianos como testigos del acuerdo a lo escrito en la ley de Moisés allá en Deuteronomio 25, del versículo 5 al versículo 10. Vamos a verlo rapidito para que usted entre en este contexto, que me interesa mucho que usted entienda esto. ¿Por qué Booz hizo esta reunión? ¿Y por qué lo hizo delante de estos testigos? Dice Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10. Cuando hermanos habitasen juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer que muera no se casará fuera con hombre extraño. El cuñado que llegara a ella y la tomara por su mujer y hará con ella parentesco. Aleluya. Sigue diciendo el versículo 6. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano el que murió, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y el versículo siguiente dice, el 7: y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá. O sea que vos no estás fuera de lugar. Vos estás justamente en lo que manda y estipula la palabra de Dios. Mi cuñado no quiere suscitar nombre de Israel a su hermano. No quiere emparentar conmigo. Dice el versículo 8. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y se quitará y le quitará el calzado del pie y lo escupiré en el... Oiga, hermano, óigame, eso estaba fuerte. Le escupirá el rostro después de dejarlo descalzo, prácticamente descalzo. Así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y el versículo 10 dice: y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado le van a llamar. O sea que esa persona que no quiso, que se negó, como en este caso lo explica la ley, le iban a decir el descalzado, el sin zapato. Ese sería su nombre como apodo. Ya vimos esta historia. Y es precisamente lo que Booz está haciendo aquí. Llama a los 10 testigos, llama a los ancianos, y este pariente debe comprar la tierra que heredó Noemí de su esposo y de sus hijos que ya habían muerto, y también debería de tomar a Ruth para mantener el nombre del difunto. Esa era la idea. Usted puede leerlo ahí. Del versículo 13 en adelante narra esta historia, lo que nosotros leímos. Cuando este pariente más cercano dice, yo no quiero, primero había dicho, yo voy a redimir. Y al momento de que vos le dijo, mira, ok, vas a comprar las tierras, vas a redimir tú, pero también te vas a llevar a Ruth para que le des descendencia a su esposo. El pariente, el fulano este, dice, yo no puedo redimir. Ahí lo podemos ver en el versículo 6. Yo no puedo redimir.
Y mira vos, voy a hacer algo por ti, ya que tú estás interesado en este asunto. Yo pienso vos que tú estás interesada en esa muchacha, pero vamos a hacer algo. Mira, te voy a dar el lugar a ti. Ya que vos hiciste esta reunión, versículo 6 por favor, 4:6. Ya que tú hiciste esta reunión, ya que tú citaste a los ancianos, a los testigos aquí, yo no quiero redimir porque a lo mejor este hombre era casado y eso fue el argumento que él puso. Yo no quiero redimir porque yo no quiero manchar mi heredad que yo ya tengo con mi familia. Mejor te lo voy a dar a ti. Ahí está. Yo no podré. Toma tú mi derecho. Este fulano rechaza el acuerdo de tener a Ruth para no dañar su propia herencia. Y esto aquí requiere un análisis espiritual muy significativo. Este detalle que no sucede por casualidad, que no se da, la negativa de su pariente más cercano y la buena voluntad que tenía Boaz de hacerlo. Los exégetas bíblicos, al pariente más cercano aquí es figura y tipo de la ley. Y los 10 testigos, según ellos, son los 10 mandamientos, dicen. ¿Por qué? Que confirmaban su incapacidad de redimir al pecador, porque la ley no podía redimir a aquellos que condenaba. Sería contrario al propósito como tal. Aleluya. ¿Te das cuenta? Sin embargo, vos, aquí es figura de Cristo, que pagó un precio de su sangre, pagó un precio en la cruz del Calvario para redimirnos por completo a nosotros. No es casualidad que este pariente cercano se negó porque no podía, no quería redimir. Y es que precisamente dicen los estudiosos que así se compara precisamente a la ley. Y a los 10 testigos que tenía ahí, dice que son los 10 mandamientos, que hablaba que no podían redimir la culpa del pecador porque era contrario a su propósito. Sin embargo, vos, que es un tipo de Jesucristo, estaba listo y con buena voluntad de pagar el precio de redención de Ruth. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. El precio de su sangre que pagó en la cruz del Calvario, la redención del mundo entero, lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Versículo 7 y versículo 8. Había que hacer un tipo de juramento. Tenía que tener un símbolo ese acuerdo. Y dice, había ya desde tiempo antiguo, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación del mismo, del negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio a Israel. Y el versículo 8 dice, entonces el pariente dijo a Boaz, tómalo tú. Y se quitó el zapato y se lo dio a Boaz. Inmediata Boaz toma aquel zapato y le dice a todos los ancianos y a los testigos, este es el contrato, esta es la prueba de que él me cede el derecho a mí. Yo voy a redimir a Ruth, yo voy a comprarle las tierras a Noemí, y de pilón, como dicen los hermanos mexicanos, me voy a llevar a Ruth. Ese es el acuerdo redentor que hicieron en aquel mismo momento. En cuanto al pecador, la ley no le puede calzar, aleluya. Solamente el evangelio de la gracia le proporciona calzado, como dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 5. Nos viste con el apresto del evangelio de la paz, aleluya. Y nos llena y nos viste con la justicia de Cristo. Dice Pablo, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo. No solamente nos pone calzado, sino que nos viste con la justicia de Cristo.
Si yo fuera usted, yo le daría un aplauso al Señor, porque el hecho que el Señor me viste con su justicia es algo demasiado grande para mí. Demasiado grande para mí. Quedó el acuerdo redentor. Estamos claros con el acuerdo redentor ahí. Vamos a la siguiente división, al siguiente punto. El número 2, matrimonio y recompensa, del 13 al 17. Vamos a estudiarlo ahí. Matrimonio y recompensa es la división número 2. Matrimonio y recompensa. Porque el matrimonio trae recompensas para los dos y para la familia que viene de su descendencia. Versículo 13 al versículo 17. Saltemos un poco. Dice así: vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. El clímax de la historia, la coronación de esta historia de amor, de que si quién iba a redimir, si el otro o vos, ha llegado a su punto culminante, ha llegado a su clima. El matrimonio entre vos y Ruth se ha efectuado y vos se llegó a su mujer. Y el Señor dice claramente que el Señor le concedió a Ruth tener hijos. Porque acuérdese que ella había estado casada anteriormente con su esposo, mas no había tenido descendencia. Eso nos hace pensar a nosotros que esta mujer Ruth quizás era estéril. Pero para Dios no hay absolutamente nada imposible. Si Ruth era estéril, la palabra en el versículo 13 dice que el Señor le concedió tener un hijo para la gloria de su nombre. Si tú no has podido todavía concebir un hijo, no dejes de orar por un hijo. Si es que lo quieres, no dejes de orar, que Dios puede hacer un milagro en tu vida. A lo largo de la Biblia, las grandes mujeres de Dios, esposas de los patriarcas de la Biblia, nos muestran que Dios abría y que Dios les daba hijos aún a las mujeres en su edad muy avanzada. Así es de que no te canses de orar a Dios pidiéndole un hijo. Vos pues tomó a Ruth y se fue y se llegó a su mujer. El matrimonio fue aquí el final de esta gran historia de amor entre vos y Ruth. Este versículo dice claramente que Jehová le concede a Ruth tener un hijo, quizás ser estéril, y nos da a entender que Dios no mira ni tiene nada imposible para él. No solamente surge, todo termina en el altar, todo termina ahí en el matrimonio entre vos y Ruth. Ruth queda embarazada, pero esto trae también recompensas tanto a Ruth como a Noemí. Versículo 14 dice claramente: y las mujeres le decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Esas mismas mujeres y vecinas que le decían: ¿qué ha pasado contigo, Ruth? Has cambiado por completo. Hoy le están reconociendo y han dicho y han glorificado al Señor, porque ya Noemí va a tener un parentesco, el cual será restaurador de tu alma, le dice, y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, se lo vuelven a ratificar, lo ha dado a luz, y ella es de más valor que 7 hijos que tú pudieras haber tenido. Hermanos, eso es tan grande. Saber esa declaración que le están. Acuérdense que Noemí todavía está en ese proceso de asimilar la tragedia familiar. Es más, ella se autodeclaró, se autodenominó
amargada. Mara está en ese proceso y tuvo un contentamiento cuando miró a Boaz y a Ruth en el altar teniendo ese compromiso matrimonial, y ahora que ese niño nazca viene la recompensa para Noemí. Ya le dijeron: mira, él va a restaurar tu alma. Esa nuera que te ama a ti vale más que 7 hijos que tú no tuviste. Nadie que pasa procesos ante los ojos del Señor queda sin recompensa. Nadie que esté envuelta en situaciones difíciles, en procesos duros que duelen, que agobian, que son trágicas, tiene recompensa de parte de Dios. Dios no olvida ninguna lágrima que tú tiras. Noemí se había amargado, había regresado vacía, como ella le había dicho: ven, me fui llena de Belén y ahora he vuelto de Moab vacía. Dice en el capítulo 1: a la casa de pan había regresado vacía, ahora es llena de contentamiento, ahora recupera el significado de su nombre con ese niño. Aleluya. Ahora ya no se llama Mara, ahora se llama dulce, ahora se llama agradable. Eso es lo que Dios hace. Dios quita todo el oprobio del dolor, de la tragedia, y te lleva al terreno de la esperanza. Ya no más lloro, ya no más lamento. Dice aquí: ese niño y esa mujer, esa nuera que tú tienes, es mejor que 7 hijos. Wow. Y vaya que la moabita se lo demostró, se lo demostró. Al regresar a una tierra que ella nunca conocía, al regresar a una tierra extranjera, extraña para ella, sin embargo le hizo una declaración tan grande que queda grabada en nuestra memoria. Aleluya. Donde tú vivas yo voy a vivir, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aleluya. Dios aquí está recompensando la nobleza y la determinación de lealtad de Ruth. Dios aquí está recompensando también a Noemí, que estaba en medio del proceso de duelo y de sufrimiento. Dulce, agradable y placentera es el nombre de Noemí. Lo ha recuperado. Y luego le declaran a Noemí: tu nuera que te ama será mejor que 7 hijos que pudiste haber tenido, y ella solo tuvo 2. Muchos estudiosos dicen que esta situación de Noemí le comparan con lo sucedido con Job allá más atrás o más adelante de la historia. Dice que es la versión de Job pero femenina. Todo lo que Job perdió, todo lo que sufrió, todo lo que vivió, ese largo proceso con sus amigos y todo lo demás. Pero en el capítulo 42 de Job narra la historia de un Dios que recompensa, de un Dios que le da el doble de bienes a su siervo y le regresa a sus hijos y sus hijas. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. No importa el proceso que estés viviendo, no importa lo que hayas perdido en este momento, Dios te está diciendo que te va a remunerar. Dios está diciendo que te va a recompensar. Aleluya. Si te mantienes creyendo que Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para devolverte de la tragedia a la esperanza. Y Él tiene el poder para hacer de que tu origen no interfiera con el destino que Dios tiene para tu vida. Aleluya. Y entramos a la última división, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes quieren resolver este enigma, ¿no? Claro que sí. Un legado en la genealogía. División número 3. Un legado en la genealogía. Hermanos, mire, esto que sucede con Ruth y lo que también sucedió, hermano Osvaldo, con Rahab, la anterior a Ruth, cananea y moabita. Hermano, esto lo deja uno
en un pensamiento profundo, decir: Señor, ¿hasta dónde es tu misericordia? Te complaces no solamente en salvar extranjeros, sino ponerlos en la línea genealógica de Jesucristo y de David. O sea, ¿qué pasa con el Señor? Es que nuestro origen no puede definir nuestro destino. Aleluya, nuestro origen no puede interferir con el destino que Dios ha establecido para nosotros. Seamos extranjeros, seamos peregrinos, seamos prosélitos, lo que seamos, Dios tiene un destino establecido y se cumplirá en nosotros. Aleluya. No importa tu pasado, no importa tu pasado. Este punto de este legado en la genealogía, comprobado en esta historia, que tu origen no puede determinar tu destino. Ruth nos lo comprueba esta gran verdad. No importa de dónde vienes, ni de qué familia eres, o de qué país, de qué cultura, de qué idiosincrasia, Dios puede hacer la diferencia y interferir tu presente para darte un mejor destino y un brillante futuro. Dios es experto en hacer esto. Mire la palabra del Señor ahí, versículo 18 en adelante. Es la última. Estas son las generaciones de Fares. Mire, el escritor de este hermoso libro, de estos 4 capítulos, se supone que fue Samuel. Mire cómo el Espíritu Santo usa a Samuel, el escritor supuestamente de este libro, porque no fue Ruth, se lo adjudican a Samuel. Pone datos que son muy significativos para comprender y para ver que Dios traza un hilo y lo va llevando hasta llegar a la redención del ser humano. Dice el escritor: estas son las generaciones de Fares. ¿Por qué de Fares? ¿Por qué empieza desde ahí? ¿Por qué no más antes? ¿Por qué no en otro lado? No, Fares es un hombre de la tribu de Judá. Estas son las generaciones de Fares. Dice: Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ran, y Ran engendró a Aminadab. Sigue diciendo: Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Y Salmón se casó con Rahab, la cananea, la menospreciada en Jericó, la señalada en Jericó. Y Dios dice: le quito todo el oprobio y la pongo en la historia de Israel y en la genealogía del rey David y consiguiente del Señor Jesucristo. Eso es lo que hace Dios, aleluya. Eso es lo que hace el Señor. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. ¿De quién? De Ruth. Y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró nada menos y nada más que al rey David, de donde el rey de reyes desciende, de la línea real. El Señor Jesucristo viene de la línea real de David, de la tribu de Judá. Por eso se conoce como el león de la tribu de Judá. Pero eso no viene, hermano, por casualidad. Y miren en qué contexto viene esto. Ahí es donde yo quiero enfocarme. Porque de repente nosotros pensamos que si no tenemos un pasado, que si tenemos un pasado malo, que mi padre, que mi abuelo, que mi tatarabuelo, que no vamos a calificar, que mi padre aquí. Olvídate. La descendencia en la línea davídica del Señor Jesucristo fue una familia disfuncional toda. No calificaba para nada. Sin embargo, nació Jesucristo
del linaje de Judá, del linaje de David. Se comprueba aquí. Fares. Y habla precisamente de Fares. Como dice el versículo 18. Fares era el hijo de Judá. Si usted va a Génesis capítulo 38, rapidito. Ay, Dios mío. Génesis 38, rapidito. No lo va, se lo voy a dejar de tarea que lo lea en su casa. Por favor. Si me lo promete que usted lo va a leer en su casa. Ya sea hoy en la... Hoy voy a ver a la América, dice. Voy a ver a... ¿Cómo se llama? Al Atlético Bucaramanga, dice. De Colombia. Sí. Léalo en su casa. Génesis 38. Si usted ve la historia de Génesis, empieza con José en esos capítulos anteriores y posteriores. Y de repente el escritor Moisés pone la historia de Judá en medio. Sin nada, sin ninguna explicación. Porque habló de José antes y sigue hablando de José, el hijo de Jacob. Sin embargo, el capítulo 38 parece que es un extranjero ahí llegando a esa historia bíblica. Lea esa historia. Usted se va a dar cuenta que habla precisamente de Judá, el hijo de Jacob. Pero vamos a leerlo aquí primero. Génesis 29, versículo 31. Para que podamos entender un poco más esto, de dónde viene la situación. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Ese problema de esterilidad lo tuvo Sara. Ese problema de esterilidad lo tuvo aquí Raquel. Y va citándose más en las matriarcas de la casa de Israel. Por alguna razón, en el versículo 11 y el versículo 12 de Ruth capítulo 4, dejé estos dos versículos para el último punto porque los vi muy recomendados para nombrarlos en este momento. En el punto del legado en la genealogía. Después de que Boaz y Ruth se casan, la toma por mujer en matrimonio, le declaran una bendición al matrimonio. Y eso es lo que hace el matrimonio en el altar. El matrimonio en el altar, además de hacerlo en un magistrado, en la parte civil, cuando lo haces en el altar, entonces Dios bendice tu vida. Dios bendice grandemente tu vida y te da una bendición especial, espiritual, una declaración de bendición. Y eso es lo que vemos aquí. Quizás aquí hay muchos que todavía no se han casado en el altar. Mire, vamos a la oficina para fijar la fecha, porque yo lo que quiero es casar gente. Hace tiempo que no tenemos una boda aquí en este altar. Yo lo que quiero es casar gente. Vamos. Ahí está Samuelito riéndose. Aleluya, vamos. Pastor, no tengo novia. Búsquela. El ángel no se la va a traer. Búsquela. Al que toca se le abre. Es que quédate así. El ángel no te la va a traer. Búsquela. Y vamos, cásense para que mire la bendición que le dan los ancianos y los testigos. Y dijeron todos los del pueblo a la pareja que se está casando, que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea. Hermano, lo que le están diciendo a vos ahí, que Ruth, la extraña, la moabita, la están comparando con Raquel y con Lea, las matriarcas de Israel. Por favor, hágame el favor usted. Esa extranjera, esa moabita, le están diciendo que sea como Raquel y como Lea, las esposas de Jacob, las matriarcas de Israel, las cuales, dice, edificaron la casa de Israel. Claro, del vientre de esas dos mujeres casi vienen todas las 12 tribus de Israel. Y le están diciendo aquí a Rahab, a Ruth: vas a ser como una de ellas.
Y tú, le dicen, seas ilustre en Éfrata, en Belén de Éfrata, como dice el profeta. Y seas de renombre en Belén, le dicen a vos. Vaya renombre. Y el 12 dice: y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia de esa joven que te dé Jehová. ¿Y sabe usted cómo vino Fares al mundo? Judá era el hijo de Lea. Imagínense, Lea era la concubina de Jacobo. No, porque la que Jacobo siempre amó se llama Raquel. Sin embargo, Lea era la mamá de Judá, el joven, el hijo de Jacob, que se casó y su esposa muere. Ya le habían nacido 3 hijos y uno de ellos se casa con Tamar. Muere el primer hijo sin descendencia, la toma el segundo hermano, el hermano, muere también el hermano y queda uno menor que no tiene la edad todavía para casarse con Tamar, de acuerdo a la ley que ya nosotros vimos. Y dice Judá: bueno, espérate, vete a la casa de tus padres, a otro lado, hasta que mi hijo el menor sea de edad y se case contigo, para que le des descendencia a sus 2 hermanos que no tuvieron hijos. Génesis 38. Y pasó el tiempo. Se fue Tamar para la casa de sus padres. Llegó el momento que el último hijo de Judá creció, y Tamar se dio cuenta que Judá no se lo dio por esposo, y se da cuenta que el viejo Judá va a ir a visitar, a trasquilar las ovejas a Timat, y dice Tamar: voy a pescar a Judá. Se viste de una novela. Yo le estoy narrando así, parafraseando, para que usted vea la gracia de Dios y que el origen no tiene nada que ver con el destino que Dios tiene para tu vida. Dice Tamar: esta es mi oportunidad, ya que él no me dio a su hijo que ya tiene edad, voy a vestirme de prostituta y voy a esperar que él llegue para que me llame por los servicios. Aleluya. Dicho y hecho, el viejo rabo verde, dicen en mi pueblo, llegó a la puerta de la ciudad y mira a Tamar, completamente desconocida, porque va vestida, y dice la Biblia, completamente disfrazada como una de las prostitutas de la ciudad. Y el viejo dice: bueno, y vente pues. Se llegó a ella y la embaraza, hermano, la embaraza. Mire nada más. Y le dice Tamar: mira, dame algo. Le dice: mira, yo te voy a enviar una oveja trasquilada. Te voy a enviar una oveja trasquilada por esto que tú hiciste conmigo. Le dice Tamar: pero dame algo porque yo quiero llevar algo que te identifique. Allí usted ve la palabra del Señor ahí. Le da verdaderamente, le da ahí 3 señales. Aquí tenemos Génesis 38. Le da un sello, le da el cordón y le da un báculo, como señal de que él se había acostado con ella. Pasó el tiempo, quedó encinta Tamar, pasó el tiempo, y le dicen a Judá: Tamar le falló al pacto a Dios. Tamar está encinta y no es con tu hijo menor. Y se levanta el viejo, dice: ¿cómo? Vamos, porque tiene que morir por lo que hizo. Y va, se da cuenta cómo, que los seres humanos somos buenos para eso, a señalar. Le dice: ¿cómo es que tú hiciste eso con mis hijos y mi descendencia? Y le dice Tamar: te voy a dar la señal de que tú fuiste que te acostaste conmigo. ¿Cuál es la señal? Tú me diste
el sello, tú me diste el cordón y tú me diste el báculo. ¿De quién es estas tres pruebas? Ese es el padre de mi hijo. Hermano, y resulta que es el viejo Judá. Judá, el hijo de Jacob. Óigame, el nombre de la tribu más grande y poderosa de todo Israel. Y de esa unión sale Fares. Y sale otro. Tuvo mellizos esa señora Tamar ahí. Dos. Por algo Samuel pone a Fares ahí. Y eso nos comprueba, hermano. A veces nosotros venimos de un enredo en la familia, y parece que nos autodescalificamos porque hemos hecho desastre, porque nuestra vida está destrozada, porque nuestra vida es un desorden. Nos pasó esto, nos pasó otro, y nos parece que no calificamos. Dios hoy te está diciendo: no importa tu origen, no importa tu condición de familia o tu condición espiritual, yo voy a cumplir un futuro contigo. Te tengo en los planes de un destino mejor. Eso es lo que hace Dios. Y esa es la bendición que le dan al matrimonio. Y que seas como la casa de Fares. Y venimos y nos encontramos con Rahab, pues. ¿Se acuerdan los 2 espías que Josué mandó a Jericó? Uno de ellos era Salmón, el padre de Obed. Salmón va allá y la mujer prostituta que tenía su casa encima del muro de Jericó los esconde del ejército Jericó, y se flecharon Salmón y Rahab. Miren, hubo un clic ahí. Era una prostituta, pero vino, abrazó la fe del Dios de Israel. Se convirtió y fue la única, ella y su familia, que se salvaron de todo lo que Dios hizo en Jericó. Se casó con Salmón y el hijo era Boz. ¿Se da cuenta? O sea que estamos hablando, hermanos, de una genealogía que no es un buen testimonio. A eso quiero que entiendas. Quizás tú dices: mi padre fue hechicero, mi abuelo, y esto y lo otro. No importa. Tú eres importante en este momento. Para Dios tú eres importante, porque Dios te ha llamado a ti, porque Dios después de ti quiere hacer una descendencia, quiere que hagas un legado en la historia de tu apellido. Y eso es lo que hace Dios aquí. Judá, el hijo de Lea. Fares, el hijo de esta relación. Mira nada más. Rahab más adelante, con Salmón, sale Boz. Boz ahora con otra situación de otra moabita, de una extranjera. Dios le concede el honor de quedar en la genealogía. Si tú vas a Mateo, ahí está esta misma genealogía de Jesucristo. Ahí su nombre para siempre. Y nace Obed. Después nace Isaí de Belén, el padre del rey David. Hermanos, hablamos de un Dios de propósitos. Hablamos de un Dios que no mira nuestro pasado. Hablamos de un Dios que no mira ni la condición en la que tú estás en este momento. Quizás estás diciendo: mi vida está destrozada, mi vida ya no tiene futuro, mi vida ya no tiene arreglo, la vida me golpeó, tomé malas decisiones. No importa, Dios tiene planes contigo y Dios va a cumplir esos planes contigo. Dios te lo recuerda hoy a través de esta hermosa historia, de la tragedia a la esperanza. Es el mismo Dios que te transiciona, y es el mismo Dios que también arregla tu presente y tu pasado
para darte un mejor futuro y un destino glorioso para ti y para todos los tuyos. Ponte de pie, por favor. Y aquí está el altar abierto. Corre al altar. Quiero orar por ti en esta tarde. Deja que el Espíritu Santo de Dios selle esta palabra y te bendiga en esta tarde. Y bendiga tu vida, no importa por lo que estás pasando. Ven, corre al altar, que el Espíritu Santo quiere abrazarte. Quiere abrazarte, no importa. No importa de dónde vengas, aleluya. No importa qué está pasando contigo. No importa qué pasó con tu familia. No importa qué hicieron tus padres. Lo único que importa eres tú. Lo único que importa es tu presente y tu futuro. Déjate abrazar por el Espíritu Santo en esta tarde. Él es un Dios de propósitos. Él es un Dios de propósitos. Vos y Ruth, en medio de la genealogía del Señor Jesucristo. Aleluya. No hay nada más grande que eso. Eso me enseña mi propósito. Eso me enseña a mí que la misericordia de Dios y que Dios va tejiendo el hilo de la redención para toda la familia de la tierra. No importa el pasado, no importa lo que hayamos hecho. Aleluya. Señor, en esta hermosa tarde, ¿cuántos aquí quisieran hoy reconciliarse con el Señor o entregar su corazón al Señor? Hoy puede ser el día tuyo. Hoy puede cambiar tu destino con una sola decisión que hagas, de dejar que el Señor gobierne tu vida, de pedirle perdón al Señor por tu desobediencia y tus pecados. Hoy el Señor quiere escribir tu nombre de nuevo en el libro de la vida, si es que ya te habías apartado. Hoy Dios te marca un nuevo camino en tu destino. Hoy Dios te marca un nuevo camino en tu destino. Aleluya. La vida se adelantó a marcar, a dejar una huella en ti. Hoy el Señor se levanta a marcar tu camino hacia tu destino de gloria. No importa las huellas que haya dejado la vida. No importa la tragedia. Aleluya. Hoy el Señor quiere ministrarte. Oh, el Espíritu Santo de Dios está ministrando. El Espíritu Santo de Dios está ministrando corazones. Si podemos, hermanos, si somos tomados en cuenta por un Dios de amor. Él nos redimió en la cruz del Calvario. Y eso basta para borrar todo pasado y toda genealogía oscura. Eso basta para encaminarnos al futuro glorioso que Dios tiene para tu vida. Tu origen no puede determinar tu destino. Dios va al encuentro de ese destino. Dios se encontró con tu destino y te redirecciona en esta tarde. Dios te da una nueva dirección para tu vida. Dios te da una nueva dirección para tu vida hoy. En el nombre de Jesús, a ti te habla el Señor. Dios está redireccionando tu vida hoy. Mira cómo lo hizo con Ruth. Mira cómo lo hizo con Rahab. Mira cómo lo hizo con Judá, con Fares. Dios es experto en redireccionar destinos de los seres humanos. Y hoy Dios está redireccionando tu vida.
Solamente esfuérzate y sé valiente. Solamente sé atento a lo que Dios va a hacer con tu vida. Quizás todavía te duela el proceso. Quizás todavía estás en proceso. Noemí sufrió mucho con ese proceso de dolor. La tragedia de la familia la perseguía con su esposo, con sus hijos. Sin embargo, el Señor recompensó ese sufrimiento.